Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Ya todos nos enteramos de las trampas cometidas en el examen de admisión a licenciatura de la UNAM, así como de las medidas complementarias adoptadas por Rectoría. Y por supuesto, ya salieron los coyotes a decirte que con 7,000 varitos tramitan tu amparo para que te quedes. Pero antes de que gastes esa lana, déjame decirte 3 cosas importantes. Sí, la UNAM es autoridad para efectos del amparo, ya que la jurisprudencia amplía el concepto tradicional de autoridad, incluyendo entes autónomos e incluso particulares. También puede alegarse interés legítimo respecto de derechos como el de acceso a la educación. Y a primera vista, la Comisión Técnica y la Rectoría emitieron una determinación unilateral y de observancia obligatoria que presuntamente modifica una situación jurídica previamente declarada, al imponer un examen de control presencial como condición para aquellos aspirantes que ya habían recibido el aviso oficial de selección. Pero, como segundo punto, debes considerar que antes de admitirse a trámite la demanda, hay causas específicas que pueden generar improcedencia y por tanto el desechamiento del amparo, y te voy a compartir las dos más claras. La primera es la inexistencia del acto, porque el comunicado del 31 de julio reviste una manifestación de intenciones de evaluar a los aspirantes y no un aviso de cancelación como tal, por lo que si los quejosos reclaman la inminente cancelación de su ingreso o la expulsión del proceso de selección, la autoridad responsable, en este caso la UNAM, va a negar la existencia de dichos actos, argumentando debidamente que aún no es ejecutado ninguna cancelación individualizada. La otra es la existencia de actos consentidos expresamente. El aspirante, al aceptar las bases, consintió que su ingreso quedaba sujeto a diversos requisitos, condiciones y restricciones, dentro de las cuales, además del examen de verificación, el promedio mínimo de 7, la cancelación de la inscripción por el uso de datos y documentos falsos y, claro, la cancelación del examen, aunque el aspirante hubiera sido seleccionado derivado de la auditoría de la DGAI si ésta detectara alguna conducta fraudulenta, lo cual fue aceptado por todas las personas aspirantes antes de hacer el examen. Incluso desde este punto se observa que el anuncio del examen de control y la advertencia de cancelación no constituyen un acto novedoso, retroactivo o arbitrario, sino la simple ejecución material de una cláusula previamente aceptada por el propio aspirante. Y el tercer punto es que, aunque se admita la demanda, el eje central del asunto se ciñe en los conceptos de derechos adquiridos y expectativa de derechos, los cuales orbitan en la teoría de los componentes de la norma, que básicamente implica que un derecho adquirido se genera si conforme a una norma se cumplen todos los requisitos de un trámite, surgiendo las consecuencias previstas en esa norma, por lo que tales consecuencias no se pueden modificar por un acto o ley posterior. Por su parte, la expectativa de derecho ocurre cuando no se cumplen todos los requisitos del trámite y por tanto no se producen plenamente las consecuencias, en cuyo caso un acto posterior sí puede cambiar las consecuencias de los requisitos no cumplidos. Conforme a la jurisprudencia, hay diversos escenarios que vale la pena considerar. El que venden los amparistas irreverentes es que al recibir el aviso institucional de seleccionado, se actualizó la consecuencia plenamente, incorporando en la esfera de derechos del aspirante la facultad de ingresar o, en su caso, de exigir la inscripción, sin trámites o formalidades adicionales. Por lo tanto, la determinación de imponer un examen de control presencial representa una afectación retroactiva o arbitraria. El segundo escenario prevé que si la ley o acto establecía un trámite y las consecuencias solo estaban pendientes de realizarse por el transcurso del tiempo, un acto posterior no puede variarlas. Esto podría suponer que el examen de control anunciado es indebido, porque después de pasar el examen solo había que esperar para iniciar clases. Y el tercer escenario se da si la ley o acto contemplaba un trámite complejo, formado por varios requisitos que ocurran consecutivamente. En este caso, la ley o acto posterior no puede modificar las consecuencias de los requisitos que ya se cumplieron, pero sí puede regular y hasta modificar aquellos que no han ocurrido. En el caso concreto, el proceso de admisión no se agota con la publicación de los resultados del examen, sino que constituye un procedimiento compuesto de múltiples etapas concatenadas que requiere, además de pasar el examen, la entrega y validación física de los documentos comprobatorios, la revisión de antecedentes académicos, como la obtención del promedio mínimo de 7 y la ausencia de conductas fraudulentas. Esto supone que el examen de control no afecta el resultado de la evaluación y no implica modificación de la convocatoria, sino que forma parte de otra etapa que, al no haberse desarrollado, puede ser regulada por un acto diverso. La pregunta es si el examen es la única formalidad para que surja el derecho como estudiante, o hay más requisitos en el trámite.
Si consideras que sí, en la descripción del video te dejo el link de la convocatoria para que le eches una leída a lo que firmaste. Y las recomendaciones: si entraste por hacer truquito en el examen, pues igual y págate el amparo, pero ten cuidado porque no te vaya a pasar la de que el que a hierro mata, a hierro muere. Y si tú pasaste porque estudiaste mucho y te tocó lo de pagar justos por pecadores, no gastes esos 7,000 pesos, mejor inviértelos en muchos kilos de café, retoma los estudios y rífate de nuevo, porque ese sí es el espíritu por el que hablará nuestra raza.